Hubo una compañera que sacó 5, hubo muchos que tuvieron nota por encima de 4, pero hubo otras notas pues que no se compadecen de lo aprendido, se supone. Me llamó mucho la atención que las respuestas se alejaban mucho, mucho, mucho de lo que debía ser. No sé si fue que utilizaron apoyo en sus compañeros y resulta que las preguntas, si bien tenían el mismo enunciado, tenían diferentes valores y eso pudo ocasionar de pronto la catástrofe. Pero pues ya pasaron el trago amargo de las probabilidades. Vamos a empezar dos temas que prácticamente son como la aplicación de una fórmula culinaria, porque simplemente aplicamos una fórmula y a partir de esa fórmula trabajamos. No es nada difícil, pero sí cambia el manejo de la tabla con relación al tema anterior. Yo hice revisión manual parcial a parcial. Habían unas preguntas que pues el sistema pues como habían unas que eran repetidas y simplemente cambiaba valores al cortar, pegar, se me quedaron sin el multiplicar por 100, pues después se hizo la solución y a los que la tenían como debía ser, quedó trabajada de esa manera. Califiqué parcialmente a aquellos que no multiplicaron por 100, sino que dejaron los resultados en decimales, les califiqué la mitad de la pregunta. Eh, de resto, pues el parcial, pues como ustedes vieron, no era una cosa del otro mundo. Hubo muchas personas que lo terminaron antes del tiempo, aquellos que estuvieron desconectados si revisan la plataforma, el tiempo de conexión fue repuesto por la plataforma para que tuvieran los 120 minutos de conexión, porque yo había dejado abierto el examen como hasta las 6:30, creo que era, estaba abierto. Lo que pasa es que aquel que iba llegando a los 120 minutos se le cerraba automáticamente. Me llama la atención que no sabemos seguir instrucciones, ya la vez pasada les había dicho. Yo coloqué las instrucciones, la cual estaba disponible para leerlo previamente, decía cómo se debían presentar los resultados, decía que si no se ponía el símbolo porcentaje iban a tener una penalidad. Muchos se asustaron que porque les salía el triangulito ese de pregunta incompleta. Y no, pues a pesar de que se les informaba que podían ser las unidades, pues no las colocaba. Hoy vamos a ingresar entonces en el otro tema. Ya vamos a trabajar con lo que se llama inferencia estadística, es decir, con lo que hacemos cuando realizamos una investigación en una muestra y queremos sacar conclusiones para toda la población. Me llama la atención es que solo estamos conectados 34, es decir, 33 de ustedes, los otros no sé si fue que desertaron, no quieren participar de la clase, eso le llama a uno la atención porque como decía que día, en esto se trata de estar en clase y de tratar de hacer los ejercicios. Si uno no hace los ejercicios, por lo menos hacer el esfuerzo antes de el día que se explica el taller para poder uno comprender. Yo sé que cuando yo entrego un taller no es para que me lo respondan a la perfección, de que no van a tener errores. Yo no califico eso, yo simplemente por eso le solicito que lo monten a la plataforma, como dice, ¿lo hizo o no lo hizo? Si se lo copió a otro y lo montó, pues yo no tengo problema que lo haya copiado. El detalle es que si yo no intento hacer el taller, tampoco voy a tener
o desarrollar alguna habilidad para responder el parcial posteriormente. Bueno, entonces, luego de esta introducción, que no se trata de un regaño, sino que para que estemos pendientes de las cosas y que todavía tenemos mucho tiempo para ganar la materia, porque de acá para adelante está el 60% de la materia. Es decir, que si uno saca 5, ya sacó 3, ¿cierto? O sea que la materia está enterita todavía. ¿Dónde es que estoy yo? Yo porque terminé por acá, para donde voy es para este. Bueno, vamos a hablar de inferencia estadística. ¿Sí me están escuchando? Están tan calladitos. Sí, Ah, bueno. doctor. Sí, doctor. Pues no, no se sientan, es que los siento calladitos, no se sientan regañados. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es inferencia estadística. Como les dije cuando hicimos la introducción de bioestadística o biometría, la inferencia estadística lo que busca es que yo coja unos resultados que obtuve a partir de una muestra y se los aplique a la población, que yo infiera cuál es el resultado en la población. ¿Qué es inferir? Pues muchos hacen inferencia estadística, pero no tienen en cuenta que de esa manera no se hace. Entonces yo llego, saco una muestra, me voy por Armenia entrevistando personas y de esa entrevista que le hago a las personas sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo con colocarse la vacuna de AstraZeneca, y entonces yo entrevisto un grupo de unas personas de manera aleatoria y obtengo como resultado que el 77% de las personas que yo entrevisté en esa muestra están de acuerdo con aplicarse la vacuna de AstraZeneca, en caso de que esa sea la que les corresponda. Lo que hace el común de los investigadores, dice, es decir, el 77% de las personas de Armenia están de acuerdo con la vacunación de AstraZeneca, y esa es la conclusión a la que se llega. Pero ¿qué pasa? Es que ese resultado no es el resultado de la población. Ese resultado es el 77% de las personas entrevistadas. Si la conclusión la quiero sacar para Armenia y yo lo hago de esa manera, eso se llama una inferencia puntual que tiene muchos errores, como vamos a ver hacia adelante. Pero si yo quiero saber realmente cuál es la proporción de personas que en Armenia estarían dispuestos a colocarse la vacuna de AstraZeneca, a pesar de los informes que emiten los noticieros en forma amarillista, yo tengo que hacer o realizar una serie de procedimientos estadísticos para sacar esas conclusiones. Entonces, la inferencia estadística es considerada como uno de los elementos básicos para realizar cualquier tipo de estudio. ¿Por qué? Porque es que los estudios se realizan generalmente a partir de una muestra. Rara vez un estudio se hace a partir de la población. ¿Por qué razones? Pues porque no hay tiempo para realizarlo en toda la población, porque los costos son elevados, porque no hay recursos para pagarle a los entrevistadores o para realizar exámenes a toda una población. Entonces, generalmente lo que se hace es que de toda esta población que tenemos, todavía no me ha dado el puntico, bueno, aquí, de toda esta que es nuestra población, perdón que la taché, nosotros sacamos, se me perdió el puntico otra vez, sacamos este pedacito que es una fracción de la población
que debe representar a todas las partes de la población. En este momento ahí no es representativa porque es una muestra, pero que está sacada de un ladito de la población. Pero si revisan al interior las características de los dibujitos, pues corresponden a todas las tipos que hay ahí en la población. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con la inferencia es que buscamos un resultado en una muestra y ese resultado, a partir del resultado sacamos conclusiones para la población. O sea que concluimos de lo particular a lo general. Pero ese particular que viene a ser la muestra debe ser una muestra que represente realmente a la población. Y entonces recordemos los conceptos básicos que teníamos, vimos en la primera clase, y decíamos que nosotros cuando tomamos medidas desde el punto de vista estadístico, si esas medidas las tomamos a partir de la población, decimos que estamos frente a un parámetro, o sea, un valor que es característico de la población y se denomina parámetro. Pero que si ese resultado lo obtenemos a partir de una muestra, entonces lo vamos a denominar estadístico. Y como les he dicho varias veces, en investigación uno busca principalmente dos medidas. Uno calcula promedios o medias aritméticas y calcula proporción o porcentaje. No se saca más. O sea, si la variable es cuantitativa, continua, nosotros podemos sacar promedios y en la otra sacamos porcentajes, o sea, proporciones. Entonces nosotros vamos a tener un parámetro que para nosotros, cuando estamos hablando de la población, nuestro parámetro va a ser mu para el promedio y la P mayúscula para la proporción o porcentaje. Y cuando estamos hablando de la muestra, nuestro promedio va a ser la X con la barrita encima y nuestro porcentaje va a ser una proporción que va a ser la P minúscula. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un estimador que está basado en probabilidades y va a coger este valor que yo obtuve en la muestra y lo va a transformar en un valor que es válido para la población. Y entonces eso lo hacemos, perdón que escriba acá encima, utilizando una cosa que vamos a llamar un estimador. Y está basado en probabilidades. Resulta que este promedio que yo tengo acá, pues si yo lo saqué a partir de estudiar toda la población, pues ese es un parámetro. Pero resulta que yo no hago eso, yo cojo esta muestra, le aplico un estimador para obtener lo que sería el parámetro de la población. O sea, yo no obtengo el parámetro, sino que obtengo una estimación del parámetro. O sea, que va a ser un valor que yo obtengo cuando utilizo el estimador, se lo aplico al estadístico, que es el valor que yo obtuve en la muestra, para acercarme al valor de la población. Y eso es lo que se llama inferencia estadística, utilizar un conjunto de métodos y procedimientos que nos llevan a que podamos sacar conclusiones para toda la población dentro de una investigación utilizando como base el tamaño de la muestra.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de qué es más o menos lo que vamos a hacer? ¿O ya no me escuchan, ya no lo escucho o no hay preguntas? Creo que no hay Creo preguntas, que de doctor. momento no hay preguntas. Bueno, ok. Bueno, entonces, como les decía, entonces nosotros vamos a tener estadísticos que son valores obtenidos a partir de una muestra y vamos a hacer estimación para obtener un parámetro que es el valor de la población. O sea, N es nuestra población, la N minúscula es nuestra muestra. Y entonces vamos a colocar lo siguiente. Si yo tengo un valor que se llama beta gorrito como para representar todos los estadísticos, llámese ese estadístico media o promedio, o sea, generalizando lo puedo llamar beta gorrito. Entonces, si beta gorrito es el valor que obtuve en la muestra, pues beta sin ese gorrito para nosotros va a ser el valor obtenido, o sea, el valor que corresponde a la población. Recordemos entonces, esta beta gorrito nos va a representar no solo la P, sino también el promedio. Y entonces la beta sin el gorrito va a corresponder a la media o promedio y a la P. Bueno, debió haber sido al revés porque al otro lado lo tengo al contrario. Bueno, pero entonces a la proporción o al promedio. Pues nuestros estadísticos pueden ser una media aritmética, un porcentaje o proporción, una diferencia de medias, aquí falta el 2, x1 menos x2, o sea, la diferencia que hay entre un promedio de una muestra y un promedio de otra muestra. O la diferencia que hay entre un porcentaje en una muestra y un porcentaje que tiene otra muestra. Y en el parámetro, pues vamos a tener promedios o porcentajes, o sea, proporciones o porcentajes, o diferencia entre dos promedios o diferencia entre dos porcentajes o proporciones. Eso es lo que podemos llegar a hacer mediante la estimación o inferencia estadística. Entonces, la estimación de esos parámetros, o sea, el poder hacer o buscar el valor de la población a partir de un resultado que obtuvimos en una muestra, ¿sí? Para eso vamos a utilizar un conjunto de métodos y procedimientos estadísticos que se denominan inferencia estadística, y eso es lo que nos va a permitir estimar los valores de los parámetros con base en el tamaño que tenga nuestra muestra. Entre más grande la muestra, pues más cerquita vamos a estar del valor del parámetro. Mientras más pequeña la muestra, pues más alejados vamos a estar del parámetro. Si yo en estos momentos a uno de los estudiantes, supongamos Simón Garay, ¿está por ahí? Sí, doctor, digamos. Sí está. Sí, doctor. Entonces, bueno, entonces si yo a Simón Garay le pregunto, Simón, ¿usted de qué tipo de colegio egresó? Y entonces Simón no le va a preguntar, no me vaya a responder. Entonces Simón me dice, no, yo egresé de un colegio privado. Y como yo no le pregunté sino a Simón, yo puedo decir, no, es que los estudiantes de biometría, todos estudiaron en un colegio privado. Y resulta que yo, si hago eso, pues es posible que todos hayan estudiado en un colegio privado, pero también es posible que no sea cierto. Si llego y entonces yo tengo a Simón y le pregunto eso, pero entonces llamo a Esteban
Y Esteban me dice que... ¿Esteban está o no? Esteban Martínez. ¿Sí está en clase? No, doctor, tiene un inconveniente y ahora le va a enviar un Ah, correo explicándole. oh. Es que vea, yo tengo un ojo para eso, no he mirado nada por ahí. Bueno, entonces le pregunto a Esteban y Esteban llega y dice, no, yo estudié, supongamos, en un colegio público. Y resulta pues que yo puedo concluir entonces que la mitad del grupo estudió en el 50% en colegio público y el otro 50% en colegio privado. Entonces ahí me puedo estar equivocando pues de una manera enorme. Pero si de los 30 estudiantes yo le preguntara a 15, lo más seguro es que la proporción, pues si los busco así aleatoriamente, la proporción se va a acercar a lo que es la realidad del grupo. No va a ser perfecto, pero se va a acercar. Y si le pregunto a 25, pues me voy a acercar más. Si le pregunto a 30, mucho más, ¿cierto? A pesar de que son 40 y mucho, entonces yo me voy a ir acercando. Entonces, siempre va a tener como base el tamaño de muestra. Esa es la parte más importante cuando hacemos inferencia estadística. Es más, se dice que hay investigaciones que no dan resultados, pero que en la medida que las personas, o sea, hay investigadores que entonces para que le muestre los resultados, aumentan y aumentan el tamaño de muestra a ver si es posible encontrar diferencias en alguna cosa. Y entonces nosotros necesitamos tener un buen estimador. Y ese estimador, que es el valor que yo obtuve en la muestra aplicándole esos procedimientos de inferencia estadística, debe tener muy buenas características. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, que no tenga sesgos. Voy a explicarles lo que es un sesgo de manera sencilla, pues para que lo entendamos. Entonces, un sesgo es un error que se repite. Entonces, yo estoy tomando el peso de los alumnos de biometría. Y cuando estoy tomando el peso, cojo una báscula que tiene 1 kilo hacia atrás, o sea, la liniecita arranca en -1 kilo. Entonces, cuando alguien pesa 10 kilos, pues pesaría 9. Entonces, alguien que pesa 70 kilos está en 69. Alguien que pesa 80 está en 79 y así. El de 54 me aparece como 53. Eso es un sesgo, o sea, en los resultados yo tengo un error que se repite en forma permanente, o sea, los resultados no son reales, sino que están desviados por alguna razón. Entonces, para que algo no tenga sesgo, cuando yo hablo de un estimador bueno, es que el resultado pues sea lo más parecido al parámetro. ¿Qué me gano yo con decir que el 70% de la población de Armenia desea vacunarse o acepta vacunarse con AstraZeneca? Y cuando yo traiga la vacuna, pues allá no terminen sino el 10% yendo a vacunarse. Quiere decir que el trabajo que yo hice estaba como mal hecho, ¿cierto? Bueno, la segunda característica que debe tener ese estimador es que haya consistencia. Y que haya consistencia es que nosotros cada vez que repitamos el experimento, entonces alguien hizo una muestra y mandamos a otro y el resultado es el mismo más o menos, muy parecido. Entonces, es la medida que la probabilidad de que ese estadístico se acerque más al parámetro, ¿sí? Cuando se acerca más.
cuando nosotros utilizamos una muestra más grande. Si yo utilizo una buena muestra, si mando a otra persona a hacer el mismo trabajo, va a obtener un resultado parecido o similar. Que sea eficiente. Y entonces un estimador es eficiente cuando tiene menos variación uno que el otro. Y entonces yo hice una estimación y me da que el promedio de ingreso diario del propietario de un taxista es de 80,000 pesos. Y va otro y dice que ese promedio no es de 80, es de 90. Pero resulta que mi estimación me dice que es de 80 con una desviación estándar de 3,000 pesos. Mientras que al que le da 90 me dice, sí, es 90, pero con una desviación estándar de 15,000 pesos. O sea, ese estimador no es muy eficiente cuando hablamos de 90, mientras que cuando hablamos de 80 es más eficiente porque va a tener menos variación porque la desviación estándar es más pequeña. Y ese estimador debe ser suficiente. Y para que sea suficiente, debe determinar todas las posibles características del parámetro. Muchas veces el parámetro está compuesto, como les decía, cuando hacemos observación de diferentes variables. Entonces yo estoy estimando el nivel socioeconómico y entonces alguien me dice, no, es que yo para estimar el nivel socioeconómico pregunto el nombre del barrio y ya tengo una estimación del nivel socioeconómico de las personas. Mientras que el otro utiliza el nombre del barrio, pero además pregunta el ingreso mensual del padre de la familia. Entonces ese parámetro es mejor que el anterior, ¿cierto? Entonces, pero todavía es suficiente, no porque alguien me dice, no, no tiene que ser solo del padre de familia, sino todo el ingreso familiar. Entonces tenemos el barrio más el ingreso familiar. Y otro me dice, no, eso es mejor el barrio, el ingreso familiar y las características de la vivienda. Entonces, ¿cuál es más suficiente? El último, el que tiene más cosas. Entonces, cuando vamos a hacer estimación, debemos buscar aquellas características que nos muestra o sea, con más fidelidad el resultado del parámetro cuando es posible. Y entonces, nuestras estimaciones, como les decía, corresponden a obtener resultados a partir de una muestra y esos resultados que obtenemos a partir de una muestra vamos a aplicárselos a una población o vamos a sacar conclusiones para una población. Entonces existen diversas formas de estimación. La primera es la estimación puntual, que es la que la mayoría de las personas realiza, pero es la que más problemas tiene. Y la estimación puntual no es más que sacar un valor único desde la muestra con el cual pretendemos estimar el valor del parámetro. Y lo que le dije, me voy a la población, encuentro que hago una encuesta y digo que el 70% de las personas de Armenia están dispuestos a vacunarse con AstraZeneca. O, como es en este caso, tengo una población de 2,000 personas, cojo una muestra de 100 y obtengo el promedio de la talla, o sea, el promedio de la estatura, y el promedio que obtuve en la muestra es 156. Y entonces, si yo infiero que el promedio, porque yo podría sacar conclusiones,
de la talla de toda la población, o sea, hice la muestra y de estos 2.000, termino diciendo que el promedio de talla de esos 2.000 personas es de 156, que es lo que hace la mayoría de las personas. Cuando hacen una investigación, entonces presentan el trabajo y dicen que había un grupo de personas en las cuales el promedio de la talla es de 156 y eso lo hicieron en una muestra y van concluyendo, en la ciudad de Armenia el promedio de talla de las personas es 156. Eso se puede hacer, pero no es muy adecuado desde el punto de vista científico. ¿Por qué no es adecuado? Porque pues cuando yo obtengo un resultado en una muestra, pues yo tengo que tener claro que ese resultado no representa realmente a toda la población y que yo me puedo estar equivocando y entonces este resultado no nos da idea de error, o sea, en cuánto me puedo estar equivocando, no nos da idea de cuál es la probabilidad de que yo me esté equivocando cuando doy el resultado. Entonces yo dije 70% de las personas de Armenia están dispuestas a vacunarse con AstraZeneca, pero yo no sé cuál es la probabilidad de que yo me equivoque cuando hago esa manifestación, porque el resultado lo hice a partir de una encuesta donde había 100 personas o 150 personas en Armenia y saqué las conclusiones para toda la población. Y este resultado no nos da idea de qué tanto puedo confiar yo en ese resultado, de que ese resultado sí es el de la población. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aunque sea parpadeen a ver si yo doy cuenta que están ahí o fue que se me durmieron. Hasta ahora no Aquí hay está. preguntas, doctor. Ah, bueno, hasta ahora no hay pregunta, listo. Entonces, existe otro método para definir la otra manera de hacer estimaciones con base en intervalos de confianza. Y voy a hacer algo y voy a abrir una hoja de Word para trabajar en la hoja de Word y hacer la explicación antes de mostrar la diapositiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo que yo diga que me fui y encontré que el 70% de las personas en Armenia están dispuestas a vacunarse con AstraZeneca, a que yo diga, no vea, es que lo que yo creo en estos momentos es que entre 50% y 90% de las personas están dispuestas a vacunarse con AstraZeneca. ¿Cómo así? Y le dije, sí, yo creo que entre el 50 y el 90%. Puede ser el 50, puede ser el 51, pero también puede ser el 89, el 90. O sea, ¿dónde creen que me puedo equivocar más? Cuando yo digo que el 70% de las personas están dispuestas a vacunarse, o cuando yo digo que entre el 50 y el 90% están dispuestas a vacunarse. En el 70%. En el 70 porque es una cifra única, o sea, es una estimación puntual. O sea, si yo llego y digo, no vea, el promedio de edad del grupo de biometría es 17.5, es posible que ese sea el promedio. Pero si yo digo, no vea, ese promedio va entre 12 años y
y 28 años. Uy, pucha, lo más seguro es que el promedio está metido ahí. Entonces, yo tengo más confianza en el otro resultado que está hecho con un espacio hacia arriba y un espacio hacia abajo. Esto que tenemos acá es lo que denominamos un intervalo. Un intervalo que está compuesto por dos valores. Uno que vamos a denominar límite inferior y otro que vamos a llamar límite superior. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si esto lo transformamos? Voy a ver si soy capaz de hacer el dibujito, porque pues, yo aquí en el aire me enredo, pero bueno, entonces vamos a suponer que esta es nuestra, uy, vea, por fin me salió un dibujito bien, más o menos, que esta es una distribución de probabilidades, ¿cierto? Y entonces, si yo tengo un intervalo, ese intervalo va a tener un límite inferior, un límite superior. Todo esto vale ¿cuánto? De acá a acá. ¿Quién me dice? Por probabilidades. 1. Vale 1 o 100%, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, cuando yo hago un intervalo, es porque yo confío en este pedazo, ¿cierto? O sea que yo voy a tener una confianza de que el valor del parámetro se encuentra entre este límite inferior y este límite superior. O sea, cuando yo digo que está entre 50 y 90, eso es yo voy a tener una confianza en que eso está ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa? A mí lo que me dio fue este valor de acá, voy a ponerlo como beta gorrito, o sea, un valor que obtuve a partir de una muestra, que es un estadístico, digamos que es un porcentaje o digamos que es una media. Entonces supongamos que este beta gorrito es ese resultado que obtuve, que fue 70% cuando realicé el estudio en Armenia, y este límite inferior es cuando yo digo que es 50 entre 50 y el límite superior 90 entre 50 y 90. Entonces, ¿qué pasa con este pedazo de acá, de estos límites, estas rayitas? Es una probabilidad de ¿qué? De que no esté entre los límites que yo dije, que yo manifesté, o sea, eso es el riesgo de equivocarme. O sea, este es el riesgo, ya sea de equivocarme por encima o el riesgo de equivocarme por debajo. O sea que, ¿qué tengo yo? A este lado tengo medio riesgo, ¿cierto? Y el otro medio riesgo de equivocarme está por encima. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos todos? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿el intervalo no se maneja en la estimación puntual? No, en el intervalo lo que hace usted es que hace primero la estimación puntual. Entonces va y hace la encuesta en la población y le da 70%, o sea, este valor fue lo que le dio. Pero usted, la información no dice simplemente 70%, sino que dice, vea, me dio 70, pero puede estar entre 50 y 90, que es lo que uno encuentra en las revistas que le van a decir, vea, el porcentaje de tal cosa es 70%. Y acá, entre paréntesis, le dicen
intervalo de confianza del 95, le dicen 50 a 90, está entre paréntesis en la investigación. Entonces, cuando a usted le dicen que es 70, usted debe mirar, pero puede ser 50, pero incluso podría ser más, podría ser 80, podría ser 89, podría ser 90. Eso es lo que se hace con una estimación de parámetro a partir de una muestra. Uno da el resultado que obtuvo en la muestra, pero le calcula el intervalo de confianza. Entonces, cuando uno calcula el intervalo de confianza, el investigador tiene que ir el lector tiene que ir a mirar cuál es el intervalo para saber qué interpreta, si le sirve o no le sirve el resultado que hay ahí. ¿Listo? Doctor, ya más claro, muchas gracias. Bueno, entonces, si nosotros, todo esto es una distribución de probabilidades y vale 1, y entonces vamos a llamar a confianza como 1 menos alfa. Entonces, para nosotros, perdón un segundito, yo reviso el celular que parece que está timbrando y lo tengo lejos de acá un segundito. Ya, no, ya paró la timbrada. Bueno, entonces, si confianza es 1 menos alfa, perdón un segundito. Bueno, ya le bajé volumen a eso para que no nos interrumpa más. Bueno, entonces, como decíamos, confianza va a corresponder a 1 menos alfa. Entonces, si confianza es 1 menos alfa, ¿el riesgo va a ser de cuánto? Alfa. De alfa. Entonces, o sea, confianza, vamos a ponerlo aquí, confianza 1 menos alfa. Y entonces el riesgo va a ser de alfa. Y entonces, ¿cuánto sería el riesgo de que yo me equivoque y el resultado esté por debajo del límite inferior? Uno menos el valor absoluto del intervalo. No, esto tendría que ser alfa, aquí estaría la mitad del riesgo, alfa medios, y aquí la otra mitad del riesgo. ¿Listo? Entonces, sino que acá nos toca hacer algo. Entonces yo lo que voy a tener es que un intervalo de confianza, vamos a ver si otra vez soy capaz de hacer el dibujito, hasta que voy aprendiendo poco a poco. Bueno, entonces, yo lo que voy a tener en un intervalo de confianza es que yo obtengo un resultado en la muestra que es una estadística. Que yo tengo una confianza de 1 menos alfa de que el valor del parámetro está en cualquier lugar de estos, ¿cierto? O sea, que el parámetro está ahí, o sea que yo voy a tener un límite inferior en mi intervalo y un límite superior en mi intervalo. Y que yo tengo un riesgo de alfa medios de que esté por encima del límite superior
y un riesgo de alfa medios de que esté por debajo del límite inferior. Entonces, cuando yo hago una investigación, ¿qué necesito para construir un intervalo de confianza? Voy a necesitar el valor del estadístico, que puede ser un porcentaje o una media aritmética, o sea, un promedio, a aplicarle un procedimiento estadístico para calcular el límite inferior y aplicarle un procedimiento